Calla, lo que tu silencio revela de ti, que ellos nunca verán. Estoicismo. ¿Cuántas veces has sentido que debías hablar y elegiste quedarte callado? ¿Y cuántas de esas veces, después, descubriste que tu silencio fue exactamente lo que necesitabas? Vivimos en una época donde la voz más fuerte gana, el que más grita, el que más postea, el que más se promociona. Pero hay algo que muy pocas personas entienden. Tu silencio no es debilidad, tu silencio es poder. Y no me refiero a un poder que intimide o domine, me refiero a un poder que transforma desde adentro. Hoy vamos a explorar juntos una verdad que los antiguos filósofos ya sabían, una verdad que Epicteto, Séneca y Marco Aurelio vivieron en sus propias carnes, una verdad que te devuelve el control sobre tu propia vida. Si buscas claridad y paz interior, quédate hasta el final. Si te resuena lo que compartiré, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino. El gancho del silencio. ¿Por qué tu voz callada es tu mayor fortaleza? Imagina esto. Estás en una conversación. Alguien dice algo que te duele, algo que te irrita profundamente. Tu primer impulso es responder, defender tu posición, explicar por qué están equivocados. Pero esperas, respiras y eliges no hablar. ¿Qué sucede en ese momento? Algo extraordinario ocurre. Mientras ellos siguen hablando, tú estás observando, viendo cómo reaccionan, notando lo que realmente sienten detrás de sus palabras, y en ese silencio ganas claridad. Esto no es nuevo. Los antiguos estoicos lo entendían perfectamente. Epicteto enseñaba que tenemos control sobre nuestras palabras, que cada palabra que decimos es una elección, y que esa elección revela quiénes somos realmente. Séneca escribía sobre la importancia de guardar silencio, no por miedo, sino por sabiduría. Decía que las palabras apresuradas son como flechas disparadas. Una vez que salen, no puedes traerlas de vuelta. Pero aquí viene lo interesante. Tu silencio no pasa desapercibido. Las personas lo notan, lo sienten, y eso crea algo poderoso: respeto. Piensa en alguien que admires profundamente, alguien cuya presencia te calma, habla constantemente, se queja, se promociona sin parar. Probablemente no. Probablemente es alguien que elige sus palabras cuidadosamente, alguien que escucha más de lo que habla. Eso es lo que tu silencio revela. Revela que tienes control, que no eres esclavo de tus impulsos, que eres lo suficientemente fuerte como para no necesitar validación constante. Y eso es exactamente lo que los demás ven, aunque no lo digan en voz alta. La ciencia detrás del silencio. ¿Qué ocurre en tu cerebro cuando callas? Ahora bien, no se trata solo de filosofía antigua. La ciencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían. Cuando estás a punto de hablar, tu amígdala se activa. Es la parte de tu cerebro responsable de las emociones reactivas. El miedo, la ira, la defensiva. Tu cuerpo quiere responder inmediatamente, quiere protegerse. Pero cuando eliges callar, algo diferente sucede. Tu córtex prefrontal se activa. Esa es la parte de tu cerebro responsable de la razón, la reflexión y la toma de decisiones consciente. En otras palabras, cuando callas, cambias de un estado reactivo a un estado reflexivo. Tu cerebro pasa del modo supervivencia al modo sabiduría. ¿Sabes qué es lo más poderoso de esto? Que tú controlas ese cambio. No es algo que ocurra por casualidad, es una elección deliberada. Considera esto. Cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar, estás entrenando tu cerebro. Estás fortaleciendo tu capacidad de control interno. Es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Marco Aurelio, el emperador romano, escribía en su diario cada noche. Reflexionaba sobre sus acciones del día.
sobre qué había dicho, qué no debería haber dicho, qué debería haber callado. ¿Por qué hacía esto? Porque sabía que el autodominio es una práctica, no es algo que tengas de una vez y para siempre. Ahora bien, hay una pregunta que surge aquí, una objeción común que escucho. Pero ¿no es el silencio una forma de represión? ¿No es mejor expresar lo que sientes? La respuesta es, depende de cómo lo hagas. Hay una diferencia entre reprimir tus emociones y elegir el momento adecuado para expresarlas. La represión es negar lo que sientes, es empujar la emoción hacia adentro y pretender que no existe. Eso es destructivo. Pero elegir callar en el momento de la reacción, para luego reflexionar y expresar lo que sientes desde un lugar de claridad, eso es sabio. Eso es control interno. Piensa en una situación donde alguien te haya herido. En el momento probablemente quisiste responder con dureza, pero si hubieras esperado, si hubieras respirado y reflexionado, no habrías podido expresar tu dolor de una manera que realmente fuera escuchada. Eso es lo que tu silencio hace. Te da el tiempo necesario para transformar tu reacción en una respuesta consciente. La promesa de lo que exploraremos. A través de este video, vamos a desenterrar las capas más profundas de lo que significa callar con propósito. Vamos a explorar cómo tu silencio se convierte en un reflejo de tu carácter. Cómo los antiguos filósofos utilizaban el silencio como una herramienta de transformación personal. Descubrirás prácticas concretas que puedes aplicar hoy mismo. No teorías abstractas, acciones reales que cambiarán la manera en que te relacionas con tus palabras, con tus emociones y con las personas a tu alrededor. Porque al final lo que buscamos no es simplemente callar. Lo que buscamos es vivir con integridad, con claridad, con la certeza de que cada palabra que decimos es una expresión de quiénes somos realmente. Tu silencio no es debilidad, es el reflejo de alguien que ha aprendido a gobernar su propio mundo interior. Y eso, mi amigo, es lo más poderoso que existe. Respira profundamente. Estamos a punto de comenzar un viaje que transformará la manera en que entiendes el poder de tu propia voz callada. Como vimos en el capítulo anterior, tu silencio no es una debilidad pasiva, es una decisión activa que revela quién eres realmente. Pero ¿qué sucede en tu cerebro cuando eliges callar? La ciencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían hace 2000 años. Cuando hablas impulsivamente, tu amígdala está al mando. Es la parte primitiva de tu cerebro que reacciona al miedo, a la frustración, al deseo de ser validado, esa voz que grita dentro de ti pidiendo atención, esa urgencia de responder, de defenderte, de demostrar que tienes razón. Todo eso es amígdala. Pero cuando callas conscientemente, algo diferente ocurre. Tu córtex prefrontal se activa. Esta es la región más evolucionada de tu cerebro, la que te hace humano, la que planifica, reflexiona, considera consecuencias, ve el cuadro completo. Cuando eliges el silencio, no estás siendo pasivo, estás tomando control neurológico de tu propia mente. Los neurocientíficos lo llaman regulación emocional. Tú lo puedes llamar libertad, porque en ese intervalo entre el impulso y la acción, entre la provocación y tu respuesta, existe un espacio. Y en ese espacio vive tu poder real. Considera esto: cuando alguien te provoca, tu primer instinto es reaccionar, defenderte, demostrar que no tienes miedo. Pero esa reacción inmediata viene de tu cerebro reptiliano, el mismo que comparten los cocodrilos. No es tu verdadera inteligencia, es tu supervivencia primitiva. El silencio te permite pasar de la reacción a la respuesta, de la automaticidad al discernimiento. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, es neurológicamente profundo. Tu cerebro literalmente cambia de estado cuando callas con propósito.
Hay algo más. Cuando hablas demasiado, tu cerebro se agota. La investigación demuestra que la regulación emocional consume glucosa, energía mental. Pero aquí está lo interesante. El silencio no solo ahorra esa energía, la acumula, la concentra, te prepara para momentos donde tu claridad importa realmente. Piensa en una situación reciente donde alguien te criticó. Tu impulso fue responder inmediatamente, defenderte, explicar por qué estaban equivocados. Pero ¿qué pasó cuando simplemente callaste? ¿Notaste cómo tu mente se volvió más clara después de unos segundos? Eso no es coincidencia, es neurología. El silencio activa tu sistema parasimpático. Es lo opuesto al pánico. Es la calma que viene después de la tormenta. Y cuando tu cuerpo está en ese estado, tu pensamiento mejora. Ves conexiones que no veías antes. Entiendes motivaciones que antes no comprendías. Pero hay algo aún más profundo aquí. Cuando callas, tu cerebro no deja de trabajar. Continúa procesando, continúa analizando, continúa encontrando soluciones. Muchas de tus mejores ideas no llegan cuando estás hablando, llegan en el silencio, en la ducha, en la caminata, en la noche cuando finalmente callas y permites que tu mente trabaje sin interferencia. Los antiguos filósofos no tenían palabras para córtex prefrontal o amígdala, pero observaban esto. Veían que los hombres sabios eran los que hablaban menos, no porque tuvieran miedo, sino porque habían descubierto que el silencio les daba acceso a su propia inteligencia más profunda. Epicteto enseñaba que la mayoría de las palabras que pronunciamos son innecesarias, no porque sea malo hablar, sino porque cada palabra que dices sin propósito te aleja de tu verdadero poder, te dispersa, te consume, te coloca bajo el control de las circunstancias externas. Ahora bien, aquí viene la pregunta socrática que debes hacerte. ¿Cuántas palabras pronuncias hoy que no necesitas pronunciar? ¿Cuántas veces hablas para llenar el vacío, para ser escuchado, para demostrar que existes? Porque cada una de esas palabras es energía que podrías usar para algo que realmente importa. Hay una distinción crucial aquí. El silencio estoico no es silencio por miedo, no es quedarse callado porque tienes pánico de lo que otros piensen. Eso es debilidad disfrazada de virtud. El silencio estoico es una elección deliberada. Es decir, no a lo innecesario para poder decir sí a lo verdadero. La ciencia lo confirma. Cuando hablas con propósito, cuando cada palabra tiene peso, tu impacto aumenta exponencialmente. Las personas te escuchan más, no porque hables más fuerte, sino porque hablas menos, porque cuando hablas, saben que es importante. Tu cerebro está diseñado para esto. Tu cuerpo está diseñado para esto. La naturaleza misma está diseñado para esto. El universo no funciona por ruido, funciona por ritmo, por pausa, por silencio seguido de acción. Cuando callas, tu respiración se ralentiza, tu frecuencia cardíaca se estabiliza, tu presión arterial baja, todo tu sistema nervioso entra en un estado de coherencia y desde ese estado eres más fuerte, más claro, más auténtico. Esto es lo que la ciencia confirma. Tu silencio no es debilidad. Es tu sistema nervioso diciéndote que tienes acceso a tu verdadero poder, que tu inteligencia más profunda está disponible, que tu carácter real está emergiendo. Los estoicos lo sabían, y ahora la neurociencia lo demuestra. Cuando callas con propósito, no estás perdiendo nada. Estás ganando acceso a quien realmente eres. Ahora bien, sabemos que tu silencio activa tu inteligencia. Pero existe una pregunta más profunda que debes hacerte. ¿Qué distingue tu verdadero valor de lo que simplemente dices que eres? Los antiguos filósofos estoicos comprendían algo radical. No es tu discurso el que define tu carácter,
Es la brecha entre lo que hablas y lo que realmente haces. Esa brecha es donde vive tu verdad. Epicteto enseñaba que algunas cosas están bajo tu control absoluto y otras no. Tu voz está bajo tu control. Tus palabras son tuyas. Pero aquí viene lo crucial. La mayoría de las personas confunden tener voz con tener valor. Creen que hablar más, que sonar más fuerte, que ocupar más espacio con sus palabras demuestra quiénes son. Es exactamente lo opuesto. Tu verdadero carácter no vive en lo que proclamas. Vive en lo que haces cuando nadie está escuchando. Vive en las decisiones que tomas cuando el silencio es tu único testigo. Vive en cómo te comportas cuando no hay aplauso, cuando no hay validación externa, cuando no hay reflectores. Considera esto. ¿Cuántas personas conoces que hablan constantemente sobre sus valores, pero sus acciones cuentan una historia completamente diferente? Alguien que predica honestidad, pero miente en los detalles pequeños. Alguien que habla de generosidad, pero nunca da nada. Alguien que proclama fortaleza, pero se quiebra ante la primera adversidad. Eso es la incoherencia. Y el mundo lo ve, aunque no lo diga en voz alta. Pero cuando tú guardas silencio, cuando dejas que tus acciones hablen, ocurre algo transformador. Las personas comienzan a notar la consistencia. Notan que lo que dices y lo que haces están alineados. Notan que tu palabra tiene peso porque está respaldada por tu comportamiento real. Marco Aurelio escribía en su diario privado, nunca destinado a ser publicado. No escribía para que otros lo vieran, escribía para mantener su propia coherencia interna. Eso es el control interno verdadero. No es sobre cómo te perciben los demás, es sobre cómo te percibes a ti mismo cuando estás completamente solo. Aquí está el principio estoico que cambia todo. Tu valor no aumenta por lo que proclamas, aumenta por lo que integras silenciosamente en tu carácter. Piensa en alguien que realmente respetas, alguien cuya presencia te calma, cuya palabra tiene peso, cuya integridad es evidente. ¿Qué notas de esa persona? Probablemente no es que hable constantemente, es que cuando habla, sus palabras coinciden con sus acciones. Es que su silencio no es vacío, es presencia. Es que no necesita convencerte de quién es, porque ya lo eres. Eso es lo que construyes cuando entiendes la distinción entre lo que hablas y lo que eres. Ahora, esto no significa que debas ser mudo. No se trata de reprimir la comunicación. Se trata de ser selectivo. Se trata de hablar desde la integridad, no desde la necesidad de ser escuchado. Se trata de que cada palabra que salga de tu boca sea respaldada por tu carácter real. Sócrates fue ejecutado por sus creencias, pero lo que lo hizo inmortal no fue lo que dijo en su juicio, fue cómo vivió. Fue su coherencia inquebrantable entre sus palabras y sus acciones. Fue su disposición a morir por lo que predicaba. Eso es poder verdadero. La mayoría de las personas tiene miedo de esta verdad, porque significa que no puedes esconderte detrás de palabras bonitas. No puedes construir una imagen falsa y esperar que nadie se dé cuenta. Significa que tu silencio te expone. Tu comportamiento cuando nadie está mirando es tu verdadero currículum. Pero aquí está la liberación. Una vez que aceptas esto, dejas de necesitar validación externa. Dejas de necesitar que otros confirmen tu valor. Tu valor se confirma a ti mismo cada vez que haces lo correcto cuando es difícil, cuando es invisible, cuando nadie te va a aplaudir por ello. Eso es disciplina verdadera, no es represión, es libertad. La distinción estoica entre lo que hablas y lo que eres te coloca en una posición de poder radical, porque mientras otros están ocupados construyendo narrativas sobre sí mismos, tú estás construyendo carácter real. Mientras otros están esperando ser validados, tú ya eres íntegro, y aquí está lo que ellos nunca verán.
Tu transformación silenciosa es más poderosa que cualquier proclamación. Tu coherencia interna atrae a las personas correctas. Tu integridad genera respeto genuino, no admiración superficial. Cuando guardas silencio sobre tus virtudes y simplemente las vives, demuestras que realmente las posees. Porque la virtud verdadera no necesita publicidad. Solo necesita consistencia. Reflexiona sobre esto. ¿Dónde está la brecha entre lo que proclamas ser y lo que realmente eres? No en voz alta, en silencio, en la privacidad de tu conciencia. Esa brecha es tu verdadero trabajo. No es el trabajo de convencer a otros, es el trabajo de cerrarlo, de alinear completamente tu palabra interna con tu acción externa, de ser una sola cosa, íntegra, sin fracturas. Eso es lo que el silencio verdadero construye, no ausencia de voz, presencia de carácter. Ahora bien, conoces que tu silencio revela tu carácter. Pero, ¿cómo entrenar tu mente para mantener ese silencio cuando la reacción te quema por dentro? Esta es la pregunta que Epicteto formulaba a sus estudiantes cada mañana. El silencio no es pasividad, es disciplina activa. Es el acto más exigente que puedes practicar porque requiere que domines tu impulso más primitivo. La necesidad de responder, de defenderte, de tener la última palabra. Cuando alguien te provoca, tu amígdala se dispara. Quieres hablar, quieres explicar, quieres que entiendan. Pero ahí, en ese fuego interno, es donde ocurre la verdadera transformación. Considera esto. Cada vez que cedes al impulso de responder a una provocación, entrenas tu cerebro a reaccionar. Refuerzas la neuroplasticidad hacia la impulsividad. Cada silencio consciente, en cambio, entrena tu córtex prefrontal a elegir, a esperar, a observar antes de actuar. No es represión emocional, es inteligencia emocional aplicada. Séneca escribía sobre esto constantemente en sus cartas. No se trata de tragarte la rabia, se trata de transformarla en claridad. Cuando tu primo te critica en la comida familiar, tu primer impulso es defenderte, explicar por qué está equivocado. Pero si callas, si respiras, si dejas que pase ese momento candente, algo extraordinario sucede en tu mente. Tu perspectiva se expande. Ves que su crítica dice más sobre él que sobre ti. Ves que su necesidad de atacar viene de su propia inseguridad, y en ese acto de ver sin reaccionar ganas poder real. No poder sobre él, poder sobre ti mismo. Ese es el poder que nunca se te puede arrebatar. La disciplina del silencio tiene 3 capas prácticas que debes entrenar conscientemente. Primera capa, la pausa. Cuando sientas el impulso de responder, detente, literalmente. Respira 3 veces antes de hablar. No es debilidad esperar, es fuerza. En esos 3 segundos, tu córtex prefrontal desactiva la amígdala. Tu mente gana acceso a la lógica. Marco Aurelio practicaba esto diariamente. Escribía en su diario sobre momentos donde casi reacciona, pero se detuvo. Esa pausa es donde vive tu libertad. Segunda capa, la observación interna. Mientras callas, observa qué sucede en tu cuerpo. ¿Dónde sientes la rabia? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En las manos? No juzgues la emoción, solo mírala. Sócrates decía que el conocimiento de uno mismo es el inicio de toda sabiduría. Cuando observas tu reacción sin identificarte con ella, creas espacio. En ese espacio nace la elección. Tercera capa, la intención clara. Antes de hablar, pregúntate, ¿por qué voy a hablar? ¿Para ser escuchado, para tener razón, para herir o para servir? Si tu intención es defensiva, calla. Si es constructiva, habla. Pero hazlo desde la claridad, no desde la reacción. Esta distinción es todo. Esto nos lleva a algo más profundo, la observación silenciosa. Cuando entrenas tu mente a no reaccionar,
Ganas acceso a algo que casi nadie posee, la capacidad de ver realmente, no con los ojos, con la inteligencia. Cuando callas en una conversación, observas detalles que otros pierden. Ves cómo alguien evita tu mirada cuando miente. Ves cómo otro busca validación desesperadamente en cada frase. Ves las inseguridades que otros intentan ocultar detrás de palabras. Tu silencio se convierte en un espejo que refleja la verdad de lo que ocurre realmente. La mayoría de las personas hablan para no escuchar, para no ver. El silencio es incómodo porque te obliga a estar presente con lo que es, con la realidad tal como es, no como deseas que sea. Por eso muchos evitan el silencio, porque en el silencio no puedes escapar de ti mismo. Pero tú, si entrenas esta disciplina, ganas claridad que otros nunca tendrán. Ves las motivaciones reales detrás de las palabras. Ves las dinámicas de poder que otros no perciben. Ves dónde está la verdadera conexión y dónde está la falsedad. Este conocimiento es poder real. Epicteto enseñaba que la sabiduría no vive en hablar mucho, sino en escuchar profundamente. Y escuchar profundamente requiere que tu propia voz esté en silencio, no solo tu boca. Tu mente también debe estar callada, debe estar vacía de juicios previos, de defensas, de necesidades de tener razón. Cuando observas en silencio, entrenas tu intuición. Esa voz interna que sabe cosas antes de que tu mente racional las procese. Muchos la llaman instinto. Los estoicos la llamaban prudencia. Es la capacidad de ver la verdad sin necesidad de análisis verbal. Aquí está la práctica que puedes hacer hoy mismo. En tu próxima conversación importante, calla más de lo que hablas. No por timidez, por elección. Observa, escucha las palabras, pero también escucha lo que no se dice. Escucha el tono, el ritmo, las pausas. Observa el lenguaje corporal. Observa tus propias reacciones internas sin actuar sobre ellas. Después de esa conversación, tómate 5 minutos para escribir qué viste, qué entendiste sobre la otra persona, qué entendiste sobre ti. Haz esto durante una semana. Verás que tu comprensión de las personas y de ti mismo se profundiza exponencialmente. El silencio disciplinado no es aislamiento, es conexión real. Porque cuando callas conscientemente, cuando observas sin juzgar, cuando escuchas sin necesidad de responder, le das a la otra persona algo precioso, la experiencia de ser verdaderamente vista, de ser escuchada sin agenda. Eso genera respeto genuino, genera confianza, genera influencia real. Tu silencio no es debilidad, es el acto más fuerte que puedes hacer, porque requiere que domines lo más difícil, tu propia mente reactiva, y cuando dominas eso, dominas tu destino. Ahora bien, hemos entendido que el silencio disciplinado entrena tu mente para no reaccionar. Pero existe un nivel más profundo, lo que ves cuando finalmente aprendes a observar sin necesidad de hablar. Cuando callas, tu atención se libera. Ya no está dividida entre formular respuestas, defender posiciones, impresionar o convencer. Esa energía mental vuelve hacia adentro, hacia afuera, hacia la realidad tal como es. No como crees que debería ser, no como quieres que otros la vean. Séneca escribió sobre esto sin usar esas palabras exactas. Hablaba del observador sabio que ve más porque no está ocupado en ser visto. Tú conoces esta sensación. Cuando entras a una habitación sin necesidad de protagonizar, de repente notas detalles que otros pierden, la tensión en el rostro de alguien, el silencio que precede a una mentira, la verdadera intención detrás de una pregunta aparentemente inocente. Esto no es magia, es neurología pura. Tu cerebro tiene capacidad limitada de procesamiento. Cuando reduces el output verbal, aumentas el input sensorial. Ves patrones, reconoces incongruencias,
Detectas lo que está fuera de lugar. Considera esto. ¿Cuántas veces has estado en una conversación donde alguien hablaba sin parar y tú simplemente escuchabas? Al final, ¿quién entendió mejor la situación? ¿El que habló compulsivamente o el que observó en silencio? La respuesta es incómoda, porque contradice lo que la cultura te enseña. La observación silenciosa es una habilidad que se entrena, no es pasividad. Es atención activa, disciplinada, dirigida. Marco Aurelio practicaba esto constantemente. Su diario, sus meditaciones, revelan a un hombre que observaba más de lo que proclamaba. Veía los motivos ocultos de la gente, entendía por qué actuaban como actuaban. Y esa comprensión profunda le daba una claridad que ningún discurso habría alcanzado. Aquí viene lo que cambia todo. Cuando observas en silencio, generas intuición. No es un sentimiento vago, es tu sistema nervioso procesando información que tu mente consciente aún no ha articulado en palabras. Tu cuerpo sabe, tu instinto sabe, pero solo si dejas espacio para que eso emerja. La mayoría de las personas sofoca su intuición con ruido mental. Hablan sobre lo que sienten en lugar de sentir realmente. Racionalizan en lugar de escuchar y pierden acceso a la inteligencia más profunda que poseen. Epicteto enseñaba algo radical. Tienes 2 orejas y una boca. Úsalos en esa proporción. No era un consejo sobre modales. Era una afirmación sobre dónde reside la verdadera comprensión. En la recepción, no en la transmisión. Pero hay algo más. Cuando observas en silencio, generas conexión real con otros. Paradójicamente, la gente se siente más vista cuando no estás ocupado en ser escuchado. Cuando alguien habla contigo y tú simplemente estás ahí, presente, sin agenda, sin necesidad de responder inmediatamente, algo cambia en esa persona. Se relaja, se abre. Comparte verdades que no compartía antes. Esto es lo opuesto a lo que la cultura digital te enseña. Crees que debes ser visible, vocal, presente en cada conversación, que tu valor depende de cuánto hayas dicho, cuánta atención hayas capturado. Pero observa a las personas que realmente influyen, las que generan cambios sin necesidad de gritar. Ellas ven, escuchan, entienden y actúan desde esa comprensión profunda. Aquí viene la pregunta socrática que ilumina. ¿Quién tiene más poder en una conversación? ¿El que habla constantemente o el que puede elegir cuándo hablar y cuándo no? La respuesta no es ambigua. El poder está en la elección. Y la elección solo existe si tienes disciplina sobre tu impulso de expresarte. Detente un momento. Respira. ¿Cuál de estas ideas te habla más hoy? ¿La idea de que el silencio te permite ver más? ¿O la de que la observación silenciosa genera conexión genuina? Compártelo en los comentarios, porque tu respuesta revela algo sobre ti mismo. Ahora bien, existe un obstáculo que casi nadie menciona. Un obstáculo que te impide practicar esto realmente. Y ese obstáculo es el ego. Tu ego necesita ser escuchado, necesita validación, necesita prueba de que existes, de que importas, de que tu perspectiva tiene valor. El silencio amenaza a eso profundamente, porque cuando callas, tu ego se siente invisible, muere un poco cada vez que no hablas. Y eso es exactamente el punto. Sócrates fue ejecutado por su ciudad, pero antes de eso fue odiado. ¿Por qué? No porque fuera silencioso, era porque hacía preguntas que exponían la ignorancia de otros. Pero aquí está lo crucial. Lo hacía sin necesidad de proclamar su propia sabiduría, simplemente observaba, preguntaba, permitía que otros llegaran a la verdad por sí mismos. Su ego estaba muerto. O mejor dicho, estaba tan disciplinado que podía servir a algo más grande que él mismo. Eso es lo que el silencio realmente requiere. Muerte del ego. No aniquilación total, sino subordinación. Tu necesidad de ser validado debe ser menor que tu compromiso con la verdad.
Y aquí viene lo incómodo. ¿Cuán dispuesto estás realmente a eso? Porque es fácil hablar sobre el silencio. Es difícil practicarlo cuando tu ego grita por atención. Cuando entiendes esto, cuando ves realmente cómo tu necesidad de ser escuchado te controla, algo cambia. No es un cambio instantáneo, es un cambio de perspectiva. De repente ves a la gente diferente. Ves a alguien hablando compulsivamente y reconoces el miedo debajo. El miedo a no importar, el miedo a ser invisible. Y en lugar de juzgar, simplemente observas. Con compasión, con claridad, porque tú también has estado ahí. El silencio, entonces, no es debilidad. Es la máxima expresión de fortaleza interna, es decir, mi necesidad de validación no controla mis acciones. Mi ego no dirige mi vida. Yo soy lo suficientemente seguro para observar, para escuchar, para permitir que otros brillen. Y paradójicamente, cuando haces eso, es cuando realmente brillas. Ahora bien, hemos llegado a un punto de claridad incómoda. Has aprendido que el silencio observa, que la pausa consciente revela verdades que otros pierden. Pero aquí surge la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Por qué hablas realmente? No es una pregunta fácil. No se trata de juzgarte. Se trata de verte con honestidad estoica. Porque debajo de cada palabra que pronuncias vive una motivación. Y esa motivación revela quién eres cuando nadie está mirando. Epicteto decía algo profundo. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Pero hay algo aún más perturbador que esto. Es nuestra necesidad de que otros compartan esas opiniones. Es nuestro hambre de ser validados, de ser escuchados, de ser reconocidos como importantes. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces hablaste hoy no porque tuvieras algo verdadero que aportar, sino porque necesitabas que alguien supiera que existes? ¿Cuántas veces compartiste una historia, un logro, una opinión, buscando ese pequeño golpe de aprobación en forma de risa, asentimiento o admiración? No es culpa tuya, somos seres sociales, pero el estoicismo no niega nuestra naturaleza social, la trasciende. Te enseña a elegir por qué hablas, no simplemente a hablar porque sientes la necesidad. Aquí está el desenmascaramiento. Tu ego no quiere que entiendas esto. Tu ego necesita hablar, necesita ser escuchado, necesita validación. Porque si nadie te escucha, ¿quién eres? Esa es la pregunta que aterroriza al ego, y por eso habla sin parar. Considera esto con sinceridad. En una conversación reciente, ¿cuándo dejaste de escuchar realmente y comenzaste a pensar en lo que dirías después? ¿Cuándo pasaste de estar presente con la otra persona a estar presente contigo mismo, esperando tu turno para brillar? Eso no es debilidad, es humanidad, pero es también la oportunidad de elegir algo diferente. Séneca escribió sobre esto de manera brutal. Decía que la gente habla para llenar el vacío de su propia insignificancia. Hablan porque tienen miedo al silencio, porque en el silencio se encuentran con ellos mismos, y eso es aterrador cuando no te gusta lo que ves. Pero aquí viene lo liberador. Cuando reconoces esta verdad, cuando la ves sin defensa ni justificación, algo cambia. Ya no hablas porque necesites ser escuchado. Hablas porque tienes algo verdadero que decir, y esa diferencia es abismal. Marco Aurelio se hacía esta pregunta cada mañana. ¿Para qué voy a hablar hoy? No era paranoia, era disciplina, era claridad, porque sabía que cada palabra era una oportunidad de elegir entre su ego y su carácter. Ahora vamos a lo estratégico, porque el silencio no es solo virtud, es poder, pero ese poder solo existe si lo ejerces conscientemente. Hay momentos en que hablar es debilidad. Son los momentos en que hablas porque necesitas defenderte, justificarte, explicar por qué eres importante. Esos momentos revelan inseguridad. Y la inseguridad, aunque la disfracemos de pasión o convicción, siempre se ve. Siempre.
Cuando alguien te critica y sientes ese impulso ardiente de responder, de defender tu reputación, de explicar por qué estaban equivocados, ese es el momento en que hablar es debilidad. Porque estás hablando para el ego, no para la verdad. Pero hay momentos en que callar es debilidad. Son los momentos en que guardas silencio porque temes las consecuencias, porque temes que alguien se enoje, porque temes perder su aprobación. Cuando callas una verdad que podrías compartir por miedo a la reacción, eso es debilidad. Porque estás permitiendo que el miedo de otros controle tu integridad. ¿Ves la diferencia? No se trata de hablar menos. Se trata de hablar desde la claridad, no desde la necesidad. Aquí hay un ejercicio que Epicteto practicaba. Antes de hablar, hazle estas 3 preguntas. Primero, ¿es verdadero lo que voy a decir? No es suficiente que sea tu opinión. ¿Es verdadero? Segundo, ¿es necesario? ¿Agregará valor real a esta conversación o solo a mi ego? Tercero, ¿es el momento adecuado? Porque la verdad dicha en el momento equivocado es simplemente ruido. Si responde no a cualquiera de estas preguntas, calla. Pero si responde sí a las 3, habla con claridad y sin disculpas. Habla como alguien que no necesita ser escuchado, sino que simplemente tiene algo verdadero que ofrecer. Esa es la voz que el mundo realmente escucha. Esa es la voz que genera respeto genuino, porque aquí está lo que nadie te dice. Cuando dejas de necesitar ser escuchado, la gente finalmente te escucha. Cuando dejas de buscar validación, la gente finalmente te valida. No porque hayas hecho algo para merecerlo, sino porque tu falta de necesidad es magnética, es rara, es verdadera. Epicteto lo llamaba libertad. Cuando tu valor interno no depende de la aprobación externa, eres libre, libre de hablar o callar sin que eso afecte quién eres, libre de ser criticado sin que eso te defina, libre de ser ignorado sin que eso te destruya. Esa libertad es lo que revela tu silencio. No es silencio de debilidad, es silencio de poder. Es silencio de alguien que ha entendido que su verdadero valor vive dentro, no en los oídos de otros. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de hablar, de compartir, de ser escuchado, detente, pregúntate quién está hablando. ¿Es tu verdad o es tu ego buscando confirmación de que existes? Esa pregunta respondida con honestidad cambia todo, porque entonces el silencio no es ausencia, es presencia, es poder, es tu verdadero yo, finalmente visible. Ya sabes distinguir entre hablar desde el ego y callar desde el miedo. Pero existe un tercer camino que pocas personas dominan, el silencio estratégico. No es pasividad, es poder concentrado. Cuando Séneca observaba a los hombres de su época, notaba algo que la mayoría ignora. Los que más hablaban eran invariablemente los más débiles. No débiles en voz, sino en carácter. Su necesidad de llenar el vacío revelaba un vacío interior. Los hombres verdaderamente fuertes podían permanecer callados sin ansiedad. Su silencio no era incómodo, era presencia. Esto no significa convertirte en una sombra, significa algo más radical. Aprender cuando tu silencio genera más impacto que 1000 palabras. Considera esto. Estás en una conversación. Alguien expresa una opinión fuerte. Tu instinto es responder, defender tu postura, demostrar que tienes razón. Pero espera. Observa qué sucede cuando simplemente asientes, escuchas, permaneces quieto. El otro siente tu atención, siente que no estás compitiendo. Y en ese espacio, algo cambia. Tu silencio no es debilidad, es confianza. Marco Aurelio escribía sobre esto en sus reflexiones privadas, no para ser leído. Para recordarse a sí mismo que el poder verdadero reside en la capacidad de no reaccionar, de no necesitar tener la última palabra, de no exigir validación en cada intercambio. Ahora bien,
Hay una diferencia crítica que debes entender. El silencio estratégico no es manipulación, no es quedarte callado para que otros se sientan incómodos. Eso es pasivo-agresión disfrazada de sabiduría. El silencio estratégico es diferente. Es la decisión consciente de no gastar tu energía en lo que no puedes controlar. Piensa en una situación donde alguien te critica injustamente. Tu primer impulso es defenderte, explicar, convencer. Pero cada palabra que pronuncias en defensa de ti mismo es energía que pierdes. Es como intentar apagar fuego con gasolina. El silencio, en cambio, te permite observar. Ves la inseguridad del otro, ves sus propios miedos proyectados en ti, y cuando comprendes eso, la crítica pierde su poder. Epicteto enseñaba que algunos eventos están bajo tu control y otros no. Tu reputación no está bajo tu control. La opinión de otros no está bajo tu control. Lo que sí controlas es tu respuesta, y a veces la respuesta más poderosa es la ausencia de reacción. Pero aquí viene la pregunta socrática que cambia todo. ¿Por qué sientes la necesidad urgente de responder? ¿Quién dentro de ti exige ser escuchado en ese momento? Cuando haces esa pregunta, descubres que no es tu razón, es tu ego. Es la parte de ti que necesita ser validada, reconocida, confirmada por otros. El silencio estratégico mata ese mecanismo, no porque lo reprimas, sino porque lo ves claramente. Y una vez que lo ves, pierdes interés en alimentarlo. Considera ahora una segunda dimensión. Tu silencio, mantenido consistentemente, genera autoridad. No la autoridad ruidosa de quien grita más fuerte, la autoridad silenciosa de quien sabe más de lo que dice. Las personas respetan profundamente a quien puede permanecer callado en medio de la tormenta. En una discusión acalorada, quien permanece sereno y callado es percibido como más fuerte que quien grita. ¿Por qué? Porque el silencio comunica control. Comunica que no estás siendo arrastrado por las emociones, que tienes perspectiva, que tu paz interior no depende del resultado de esta conversación. Esto no es teoría, es observable en cualquier grupo humano. El líder verdadero no es quien más habla, es quien habla menos, pero cuando habla todos escuchan. Séneca lo expresaba así: el silencio es la prueba del dominio de sí mismo. No puedes fingirlo. O tienes control sobre tu impulso de hablar, o no lo tienes. Y eso se ve. Ahora, la objeción común. Si me quedo callado, ¿no desapareceré? ¿No seré ignorado? La respuesta es paradójica. En el corto plazo, quizás, pero en el largo plazo, sucede lo opuesto. Las personas que hablan constantemente se vuelven invisibles. Su ruido se convierte en fondo. Las personas que hablan con intención, raramente, generan anticipación. Cuando finalmente hablan, el peso de sus palabras es mayor. Esto es especialmente verdadero en relaciones profundas. Si alguien te ama, tu silencio no te hace desaparecer, te hace más presente. Porque tu presencia no depende de tu ruido, depende de tu atención, de tu observación, de tu capacidad de estar verdaderamente con otro, sin necesidad de llenar el espacio. El silencio estratégico también te protege. Cuando no hablas innecesariamente, no das munición a quienes podrían usarla contra ti, no creas enemigos con palabras impulsivas, no haces promesas que después no puedes cumplir, no revelas inseguridades que otros pueden explotar. Pero hay algo más profundo aún. Tu silencio, mantenido con intención, se convierte en una práctica de autodisciplina. Cada vez que eliges no hablar, eliges tu libertad interior sobre la validación externa. Es un acto de poder. Aquí está el paso práctico. Hoy, identifica una situación donde normalmente hablas por impulso. Una conversación familiar, una reunión social, una discusión online. En esa situación, practica el silencio estratégico. No permanezca mudo, escucha realmente.
Responde solo cuando tengas algo verdadero que aportar. Observa qué sucede, observa cómo te sientes, observa cómo responden otros. Descubrirás que el silencio no es vacío, es presencia concentrada. Es poder que no necesita demostración. Tu silencio revela tu carácter, no porque comunique debilidad, sino porque comunica fortaleza. Comunica que tienes suficiente solidez interna para no necesitar validación constante. Eso es lo que los otros sienten, aunque no puedan nombrarlo. Y esa es la verdadera victoria del silencio estratégico. No es que ganes una discusión, es que trasciendes la necesidad de ganar. Y cuando trasciendes eso, todos los demás sienten tu libertad. Ya hemos explorado cómo el silencio estratégico concentra tu poder. Pero existe una dimensión más profunda que pocas personas entienden. Tu quietud no solo protege tu energía, sino que revela quién eres realmente cuando nadie te observa. Considera esto. En una conversación, todos notan quién habla más, pero muy pocos perciben quién escucha con intención. Muy pocos ven al que calla no por miedo, sino por claridad. Ese es el terreno donde habita tu verdadero carácter. Marco Aurelio escribía en su diario: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Dándote cuenta de esto, encuentras fortaleza. El silencio es el espacio donde esa verdad cobra vida. No es ausencia de voz, es presencia de propósito. Cuando callas desde la virtud, algo invisible ocurre. Tu cuerpo se relaja, tu respiración se estabiliza. Las personas sienten esa quietud, aunque no sepan nombrarla. Algunos la llaman autoridad, otros sabiduría. La realidad es más simple. Reconocen que no necesitas validación externa. Piensa en alguien que te inspira genuina confianza. No es quien más habla en la sala, es quien habla cuando importa, quien escucha sin juzgar, cuya presencia te hace sentir visto, no evaluado. Esa persona ha aprendido algo que la mayoría ignora. El silencio es un acto de integridad. Epicteto enseñaba que hay 3 áreas de control: tus opiniones, tus deseos y tus aversiones. Tu boca está en tu control. Lo que sale de ella, también. Cuando callas estratégicamente, ejerces ese control con maestría. No es represión, es disciplina amable hacia ti mismo. Aquí viene lo importante. Muchas personas confunden el silencio virtuoso con la pasividad. Creen que callar significa no participar, no defenderse, no existir en el espacio. Eso es un error profundo. El silencio estoico es activo, es una elección consciente en cada momento. Imagina que alguien te critica sin razón. Tu primer impulso es responder, defenderte, demostrar que está equivocado. El ego grita, pero el silencio virtuoso pregunta: ¿qué necesito en este momento? ¿Validación o verdad? Si la respuesta es verdad, quizás responda. Si es validación, callas. Esa pausa, ese espacio entre el impulso y la acción, es donde vive tu libertad. Y es donde otros ven tu carácter real, no ven a alguien reactivo. Ven a alguien que se posee a sí mismo. Sócrates fue maestro en esto. No daba respuestas, hacía preguntas. Su silencio sobre ciertas cosas era tan poderoso como sus palabras sobre otras. La gente lo seguía no porque hablara más, sino porque escuchaba mejor. Su quietud revelaba que su mente estaba en otro lugar, en la búsqueda de la verdad, no en la búsqueda de aplausos. Ahora bien, ¿cómo reconoces si tu silencio es virtuoso o si es miedo disfrazado? Pregúntate esto: ¿siento paz cuando callo o ansiedad? ¿Mi silencio es elección o prisión? El silencio virtuoso trae serenidad. El miedo trae inquietud interna. Cuando callas desde la virtud, tu cuerpo lo sabe. Tu sistema nervioso se relaja porque no hay conflicto interno. No estás reprimiendo nada. Estás eligiendo conscientemente no alimentar lo que no merece tu energía. Es diferente, completamente diferente.
Séneca decía que el tiempo es lo más valioso que poseemos y que malgastarlo es malgastar la vida misma. Cada palabra que pronuncias es tiempo que no recuperarás. Cada conversación innecesaria es energía que podrías haber invertido en algo significativo. Tu silencio no es debilidad, es respeto por tu propia existencia. Considera esto. Las personas que más respeto genuino generan son aquellas que hablan poco, pero con precisión. Su palabra tiene peso. Cuando hablan, escuchas. No porque griten, sino porque sabes que cada palabra fue pesada cuidadosamente antes de salir de su boca. Eso es lo que revela tu silencio. No revela debilidad ni inseguridad si es elegido conscientemente. Revela que tu mente está ocupada en cosas mayores. Revela que no necesitas llenar cada vacío con ruido. Revela que confías en el poder de tu presencia sin palabras. Pero hay una objeción común que surge aquí. Si callo, ¿no desapareceré? ¿No me olvidarán? Es una pregunta válida, y la respuesta estoica es clara. Sí, probablemente algunos te olvidarán, pero los que importan, los que ven más allá del ruido, te recordarán con más claridad. La historia recuerda a Sócrates no por sus palabras grabadas, sino por su presencia, su silencio ante la muerte, su coherencia entre lo que decía y cómo vivía. Eso es lo que trasciende, no el volumen de tu voz, sino la integridad de tu silencio. Reflexiona sobre esto. En los momentos más importantes de tu vida, ¿quién estuvo presente? Probablemente no fue quien más habló, fue quien supo callar en el momento justo, quien permitió que tu dolor fuera escuchado sin tratar de llenarlo con palabras. Tu silencio virtuoso es un regalo que das a otros. Les permite existir sin ser juzgados. Les da espacio para ser ellos mismos. Y paradójicamente, eso es lo que genera conexión genuina, no la charla superficial, la presencia auténtica. Marco Aurelio escribía en su diario privado, no para ser leído. Su mayor obra fue su quietud interior, su disciplina invisible. Nadie lo veía meditando, pero esa práctica silenciosa transformó su carácter, y su carácter transformó un imperio. Así funciona tu silencio también. No es espectáculo, es transformación. Es el trabajo invisible que otros no ven, pero que sienten. Es el carácter que construyes cuando nadie te mira. La pregunta final es esta: ¿qué tipo de silencio estás cultivando hoy? ¿Uno que revela debilidad o uno que revela fortaleza? ¿Uno que surge del miedo o uno que surge de la claridad? Tu respuesta define quién eres, no solo ante otros, sino ante ti mismo. Eso es lo que tu silencio revela de verdad, no lo que los demás ven, lo que tú sabes de ti en la quietud de tu propia mente. Esa es la medida real de tu carácter y es el único juicio que importa. Ya comprendes la diferencia entre el silencio del miedo y el silencio virtuoso. Ahora viene lo verdaderamente transformador. Convertir esa claridad en práctica diaria, en hábitos que remodelen tu carácter desde adentro. Epicteto enseñaba que la filosofía no es teoría bonita, es gimnasia del alma. Y como todo músculo, el silencio consciente se entrena, se fortalece, se integra en tu ser hasta que actúas desde la virtud sin esfuerzo deliberado. 3 ejercicios estoicos te esperan. No son complicados, pero exigen honestidad brutal contigo mismo. Primer ejercicio: la pausa de 3 respiraciones. Antes de hablar en cualquier situación, detente. Respira 3 veces lentamente. En esa pausa breve ocurre algo radical. Tu sistema nervioso se calma, tu mente sale del impulso automático y tu verdadero yo toma las riendas. ¿Por qué funciona? Porque la mayoría de las palabras que lamentas provienen del reflejo, no de la reflexión.
Ese espacio minúsculo de 3 respiraciones es la diferencia entre reaccionar como un animal asustado y responder como un ser humano consciente. Practica esto en conversaciones cotidianas. Alguien te critica. Antes de defenderte, respira. Alguien te pide algo que dudarías. Antes de decir sí, automáticamente respira. En esa pausa, pregúntate, ¿es verdadero lo que voy a decir? ¿Es necesario? ¿Es el momento correcto? La mayoría de las veces descubrirás que el silencio era la respuesta. Séneca escribió que el tiempo es lo más precioso que posees. Cada palabra que pronuncias es tiempo que nunca recuperarás. 3 respiraciones te devuelven ese poder. Te recuerdan que tu tiempo, tu energía, tu voz tienen valor infinito. Segundo ejercicio, el diario del silencio. Cada noche, anota 3 momentos en los que callaste de manera consciente. No silencio por miedo, silencio elegido, silencio que protegió tu paz o sirvió a otro. Escribe brevemente, ¿qué sucedió? ¿Qué habrías dicho si hubieras reaccionado? ¿Qué ganaste al callar? Este ejercicio hace visible lo invisible. Cuando ves escrito el patrón de tu silencio virtuoso, tu mente lo internaliza. Empiezas a reconocer la fortaleza en ti mismo. El ego deja de gritar que necesitas validación externa porque tú ya sabes lo que vales. Marco Aurelio llevaba un diario, no para presumir, para verse a sí mismo con claridad, para notar dónde fallaba, dónde crecía, dónde su carácter se alineaba o se desviaba de la virtud. Tú haces lo mismo con el silencio. Después de una semana, relees esas anotaciones. Verás el patrón emergente de tu transformación. Verás cómo el silencio consciente no es debilidad, sino la expresión más alta de tu libertad interior. Tercer ejercicio. Escucha activa sin respuesta inmediata. En conversaciones importantes, proponte esto. Escucharás completamente sin preparar tu respuesta mientras el otro habla. Cuando termine dirás, necesito pensar en esto, te responderé mañana o dame un momento para reflexionar. Esto parece simple, es revolucionario, porque la mayoría de las personas escuchan mientras construyen mentalmente su defensa, su argumento, su réplica. No escuchan realmente, simulan escuchar mientras hablan internamente. Cuando practicas esta pausa genuina, ocurren 3 cosas simultáneamente. Primero, el otro se siente verdaderamente oído. Eso genera conexión real, no simulada. Segundo, tú realmente comprendes lo que dice. Tu perspectiva se expande. Tercero, cuando respondes al día siguiente, hablas desde la claridad, no desde la emoción del momento. Epicteto insistía en que no controlamos lo que otros dicen, controlamos cómo lo recibimos. Esta pausa es tu acto de control. Es tu declaración de independencia interior. Algunas personas dirán que es lentitud, que pareces indeciso. Déjalas creer eso. Tú sabes la verdad. Es poder. Es la diferencia entre un río que reacciona al viento y una montaña que permanece. La integración gradual. Estos 3 ejercicios no son para hacer una vez. Son para practicar hasta que se conviertan en tu naturaleza. La primera semana será consciente, casi incómoda. Tu mente dirá, esto es artificial, es normal, toda virtud comienza así. Pero después de 30 días, la pausa de 3 respiraciones se vuelve automática. Tu mano no necesita pensar en escribir, tu cuerpo no necesita pensar en respirar. De la misma manera, tu silencio virtuoso deja de ser esfuerzo y se convierte en quien eres. Séneca decía que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es querer lo que es correcto. Cuando practicas estos ejercicios, tu voluntad se realinea. Empiezas a desear el silencio, no como castigo, sino como expresión de tu verdadero poder. Y aquí está lo que nadie te ha dicho.
Cuando dominas tu silencio, dominas tu vida. Porque la mayoría de los problemas humanos provienen de palabras que nunca debieron pronunciarse, de promesas que nunca debieron hacerse, de secretos que nunca debieron revelarse. Tu silencio consciente te protege de eso, te devuelve la soberanía sobre tu destino. Reflexiona hoy. ¿Cuál de estos 3 ejercicios necesitas más? ¿La pausa, el diario o la escucha profunda? Elige uno. Comienza mañana. No mañana en el sentido vago. Mañana en el sentido de tu siguiente conversación importante, porque el silencio no es un concepto abstracto, es una práctica viva, y tú estás a punto de vivirla. El legado del silencio. Vivir como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca callaban. Hemos llegado al final de este viaje. No es una conclusión, sino un comienzo real. Todo lo que hemos explorado sobre el silencio, la virtud y el control interno converge ahora en una única pregunta. ¿Quién serás cuando dejes de necesitar que otros lo vean? Recuerda dónde comenzamos. Hace poco creías que el silencio era debilidad, que callar significaba rendirse. Luego descubriste que el silencio estratégico es poder concentrado, que tu energía merece protección. Viste cómo tu carácter real brilla sin palabras, cómo la integridad consciente genera respeto genuino. Y finalmente, aprendiste 3 ejercicios concretos que transforman esta comprensión en hábito vivo. Pero hay algo más profundo que debemos contemplar juntos en este momento final. Los antiguos maestros que citamos a lo largo de este camino no fueron célebres por sus palabras. Marco Aurelio escribía su diario en soledad, sin intención de publicar. Epicteto enseñaba en una habitación modesta, sin pretensiones de gloria. Séneca escribía cartas a su amigo, no tratados para masas. Su poder no residía en ser escuchados, sino en vivir con verdad interior. Considera esto. ¿Cuántas palabras crees que Marco Aurelio pronunció en un día cualquiera? No lo sabemos. Lo que sabemos es que sus actos, su presencia, su manera de estar en el mundo, hablaban más que cualquier discurso. Cuando un emperador romano vive con la sencillez de un filósofo, cuando rechaza la vanidad que su poder le permite, cuando trata a los esclavos con dignidad en una época donde eso era impensable, su silencio grita verdad. Epicteto fue esclavo, torturado, roto físicamente, y aún así, su presencia atraía a cientos de estudiantes que viajaban leguas para sentarse cerca de él, no porque prometiera riqueza o poder, porque su serenidad era real, porque su integridad no tenía precio, su silencio sobre sus propias heridas, su dignidad inquebrantable, enseñaba más que 1000 palabras de filosofía. Séneca, quien tuvo acceso a todo, quien fue consejero de emperadores, quien pudo haber gritado su importancia desde los techos de Roma, eligió escribir cartas tranquilas a un amigo, reflexiones sobre la muerte, la amistad, el tiempo, sin ego, sin necesidad de validación, solo verdad compartida en la intimidad de la correspondencia. ¿Ves el patrón? El silencio de los sabios no era timidez, era claridad, era libertad de la necesidad de ser visto. Ahora bien, es momento de ser honesto contigo. Aplicar esto es difícil. Vivimos en una época donde cada pensamiento debe ser publicado, donde el silencio se interpreta como ignorancia o debilidad, donde tu valor se mide por cuántos te escuchan, no por quién eres cuando nadie te ve. Pero aquí está la verdad estoica que cambia todo. Tu liberación no depende de que otros entiendan tu silencio, depende de que tú entiendas qué representa. Cuando haces la pausa de 3 respiraciones antes de hablar, no lo haces para impresionar a nadie. Lo haces porque has decidido que tu integridad vale más que tu urgencia. Cuando escribes en tu diario del silencio consciente, no lo haces esperando que alguien lo lea. Lo haces porque estás construyendo una relación honesta contigo mismo.
Cuando escuchas profundamente sin respuesta inmediata, no lo haces para parecer sabio. Lo haces porque finalmente comprendes que el otro merece ser visto y que eso es más importante que tu necesidad de ser escuchado. Esto es el legado verdadero. Los antiguos no dejaron monumentos de palabras para que el mundo los admirara. Dejaron vidas vividas con virtud. Dejaron ejemplos de hombres que eligieron lo correcto cuando nadie los obligaba. Eligieron la serenidad cuando el mundo ofrecía poder. Eligieron la escucha cuando el mundo celebraba la voz. Y ese legado llegó hasta ti, 2000 años después. No porque sus palabras fueron las más estruendosas, sino porque sus vidas fueron las más verdaderas. Tu silencio ahora no es pasivo, es una declaración. Cada vez que callas cuando podrías hablar, que escuchas cuando podrías interrumpir, que reflexionas cuando podrías reaccionar, estás eligiendo el camino de los maestros. Estás diciendo, sin palabras, mi valor no necesita prueba, mi carácter no necesita publicidad, mi paz no necesita validación externa. Eso es poder real. Ese es el legado que ahora llevas. Reflexiona sobre esto. Dentro de 10 años, cuando mires hacia atrás, ¿qué desearás haber hablado más o haber vivido con más integridad? ¿Qué lamentarás? ¿Las palabras que no dijiste o las acciones que no realizaste porque estabas ocupado siendo escuchado? Los maestros antiguos ya respondieron esa pregunta. Con sus vidas, con su silencio, ahora te toca a ti. No mañana, hoy. En la próxima conversación, en el próximo momento donde sientas la urgencia de hablar, respira, escucha, observa. Pregúntate, ¿qué necesita verdaderamente esta situación? ¿Mi voz o mi presencia? Muchas veces la respuesta será silencio, y descubrirás que ese silencio no te hace más pequeño, te hace más real. Este es el viaje que hemos completado juntos. Desde la creencia de que callar es rendirse, hasta la comprensión de que el silencio es la expresión más alta de la virtud. Desde la búsqueda de validación externa hasta la libertad de vivir para ti, para tu integridad, para lo que realmente importa. El legado no es mío para darte, siempre fue tuyo. Yo solo te ayudé a recordar lo que los antiguos maestros ya sabían, que tu verdadero valor nunca necesitó palabras, solo necesitaba que finalmente lo vieras. Ahora eres tú quien vive ese legado, eres tú quien demuestra, en silencio, quién realmente eres.